Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. Arco 0. A fin de la guerra. Nota del autor. Ajusté el último capítulo para aclarar algo. Bañarse en la sangre de Melusine le dio al Dr. Albion una mayor resistencia mágica. Si hubiera sido la sangre de Fafnir, habría sido resistencia física / invencibilidad, y beber unas gotas le dio un núcleo mágico. Principalmente elegí la resistencia mágica como característica de Albion porque es algo que se sabe que tiene Artoria. También tuve que cuantificar que bañarse y beber tienen diferentes efectos por posibles razones futuras de la trama. Debo mencionar que después de jugar los Belt 6-2 de Fate Grand Order, veo las similitudes entre las múltiples jabalinas azul agua que he estado atribuyendo a Carnuenan en este fanfic y la forma de Rongominiad de los Belt 6 en el juego. La biografía de Caster Artoria, sin embargo, indica que las jabalinas son Carnuenan o espumador. Ver las animaciones de combate de la tercera ascensión de Artoria Caster también muestra las jabalinas viajando a través de las sombras y ayudando a Artoria a teletransportarse, probablemente viajando en la sombra, o volverse invisible, habilidades atribuidas a Carnuenan en la tradición. En cuanto a quien regresa este capítulo, inicialmente no tenía la intención de hacerlo tan pronto, pero la indirectamente clarividente Artemisa vio una oportunidad y no podía ver que no la aprovechara al máximo dado lo que estaba en juego. También hay muchos detalles falsos de Fate / Strange aquí para aquellos que han leído el manga. Sin embargo, no estoy seguro de si el anime los ha mostrado todavía. Mis disculpas por el capítulo tan corto como es, pero el flujo del capítulo exigía que terminara en el punto en que lo hizo en lugar de continuar. Capítulo 22. El fin de la guerra. 24 de noviembre de 1994. Restaurante Anenerbe. Ciudad de Fuyuki, Japón. 0022. ¿Qué hace una bestia de la humanidad aquí? Ishtar preguntó en voz alta, claramente sin esperar estos eventos. Oye, ¿por qué te pareces a mí? Rin preguntó en voz alta, atrayendo la atención de Ishtar y Areshikigal hacia la familia Tosaka. Las dos chicas caminaron hacia Rin e Ishtar estaba a punto de hablarle, solo para congelarse al ver a Sakura. Merlin. ¿Por qué siento la necesidad de proteger a este pequeño niño? Ishtar preguntó con urgencia. Ereshkigal estaba igual de sorprendido. Es como un fuerte arrepentimiento unido a una compulsión por protegerla de cualquier daño. Como si hubiera algo que una vez permitimos, que nunca deberíamos permitir que vuelva a suceder. Merlin gimió levemente desde el suelo de la acera de Londres, cuando los transeúntes lo miraron de forma extraña, necesitando una respuesta de Artemisa mientras se tomaba un momento para recuperarse. Probablemente sean sus nuevos cuerpos queriendo proteger a su hermanita. Le sucedieron cosas horribles e inhumanas durante aproximadamente un año y continuaron ocurriendo durante otros 10 años en otra línea de mundo, pero ahora está a salvo de ese futuro. Puede que no lo hagas. Has perdido cualquier fuerza como espíritus divinos como los que tendrías si te manifestaras como verdaderos pseudo-servidores, pero parece que los instintos de las formas de las que estás tomando prestada la forma aún te influyen. También ayuda a que Chiro instintivamente quiera que Rin obtenga junto con Sakura, y ese tipo de cosas podrían imponerse un poco inconscientemente. Obviamente, Rin estaba deprimida cuando recordó las cosas horribles e inhumanas que le sucedieron a su hermana, incluso si carecía de detalles, mientras que las diosas estaban visiblemente conmocionadas y en conflicto. Ishtar fue bastante ruidosa acerca de externalizar su lucha interna. ¿Qué? ¿Quieres decir que ya no soy completamente yo? Es por eso que he estado actuando y sintiéndome extraño. Ereshkigal estaba en silencio y reflexionando por el contrario, pero todavía algo perturbado por la idea. Iris bien podía entender el miedo de no ser uno mismo mejor que la mayoría. Sintió la necesidad de hablar y ayudarlos con la perspectiva que pudiera dar, por lo que se levantó con valentía de su asiento y les hizo una reverencia a los recién llegados. Espíritus divinos, soy Iris Biel von Einsbern, un homúnculo que ha adoptado a Shirou como mi hijo. Comencé mi vida en un cuerpo adulto sin una pizca de humanidad, solo para desarrollarla más tarde gracias al esfuerzo y el amor de mi esposo. En otra línea de tiempo de la que tengo recuerdos, mi alma fue invadida y retorcida por la corrupción del Grial.
Fui malvada por la fuerza hasta el punto en que fui utilizada contra mi esposo en un intento por destruir a la humanidad. Esto llamó la atención de las diosas, así como de la misteriosa persona de cabello verde en compañía de Gilgamesh. Irisbiel terminó la reverencia, arrodillándose al nivel de las diosas niñas y sonriendo amablemente. Me encantó el primer cambio porque me dio amor y comprensión humana, y temo el segundo cambio porque hizo que el otro yo fuera malvado y destructivo. ¿Cómo se sienten ustedes dos en este momento? ¿Se sienten malvados? ¿Están espíritus divinos malos ahora? ¿O solo eres capaz de entender a las personas que te rodean mejor de lo que lo haría una diosa? ¿Es el cambio en sí mismo algo malo? ¿Cómo se sienten ustedes dos en este momento? ¿Te sientes mal? ¿Son ustedes espíritus divinos malos ahora? ¿O simplemente eres capaz de entender a las personas que te rodean mejor de lo que lo haría una diosa? ¿Es el cambio en sí mismo algo malo? ¿Cómo se sienten ustedes dos en este momento? ¿Te sientes mal? ¿Son ustedes espíritus divinos malos ahora? ¿O simplemente eres capaz de entender a las personas que te rodean mejor de lo que lo haría una diosa? ¿Es el cambio en sí mismo algo malo? Ishtar y Ereshkigal eran diosas orgullosas, sobre todo Ishtar, pero las dos parecían estar pensando en el asunto en lugar de descartar la experiencia de vida de Irisbiel. Ereshkigal tomó una decisión primero. Yo, honestamente, no he cambiado mucho. O tal vez estuve sola durante tanto tiempo que olvidé cómo solía ser. Ereshkigal entonces puso una mirada de determinación en su rostro. De cualquier manera, me gusta cómo van las cosas. Siento esperanza por primera vez en miles de años. Una decisión tomada, resistió su timidez para volverse hacia Sakura y Rin. Soy Ereshkigal, la reina de Kur. Esta es mi hermana Ishtar, la señora del cielo. Shirou nos salvó antes y nos hizo vernos y. Pensar un poco más como Rin, ¿quieres que seamos amigos? Ereshkigal preguntó a la pareja algo tímidamente. Sakura inclinó la cabeza, sin comprender del todo la situación, pero sus ojos pronto se abrieron y habló con entusiasmo. Te tengo 3 Rins ahora. ¿Y quieres que seamos amigos? Sakura agarró ansiosamente las manos de Ereshkigal. ¿Sí? Sakura miró a su familia con entusiasmo. ¡Mira! Más hermanas. Rin no estaba tan hambrienta de afecto ni tan rápido en descartar el valor del pedigrí como su hermana. Tampoco estaba tan acostumbrada a ser adoptada por seres no humanos como Morgan Le Fay, pero se abstuvo de rechazarlo por completo debido a la cara feliz de Sakura. También hubo la primera lección de las interacciones del espíritu divino. Si un espíritu divino te preguntó si querías que seamos amigos sin ataduras, y estar en desacuerdo podría molestarlos, dijiste sí. La segunda lección era tener cuidado con un contrato o promesa de cualquier tipo. Rin finalmente hizo una reverencia semiformal y se dirigió a Ereshkigal. La amistad sería muy agradable, Lady Ereshkigal. Gracias. Soy Rin Tosaka, y esta es mi hermana pequeña Sakura. Estos son mi madre y mi padre, Tokion y Tosaka Yao y Tosaka. Es un placer conocerlos a todos, pero Shirou comenzó a llamarme Ere-chan. Creo que quiero que mis amigos me llamen así en lugar de Lady Ereshkigal, dijo Ereshkigal en voz baja. Ere-chan. Ere-chan, HNNNN, Eren. Dijo Sakura alegremente, dejando escapar una forma mucho más fraternal del apodo. El deseo de Rin de ser reconocida abiertamente por Sakura, cuando su hermana golpeó a Ereshkigal e Ishtar como una tonelada de ladrillos, y Ereshkigal abrazó a Sakura antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y aún mejor, Sakura. Seré tu Eren de ahora en adelante. Ereshkigal estaba radiante, la chica era bastante fácil de complacer. No es justo, Ishtar pronunció en voz baja, aunque aún era lo suficientemente alto para que Rin y los demás cercanos lo escucharan. Esto incluía a Tokion y Aoi. Irisbiel también lo escuchó debido a sus sentidos de homúnculo y tuvo que preguntarse qué dirían o harían finalmente Tokion y Aoi en respuesta. Todos presten atención a su rey. Gilgamesh eligió ahora hablar, interrumpiendo la escena y atrayendo la atención de todos por el momento. Soy Gilgamesh, el rey de los héroes. Tan agradable como es ver a una de las mejores diosas abrazando su nueva humanidad, vine aquí para presentarles a Enkidu, Ereshkigal e Ishtar de mi tradición.
Ereshkigal ha usado su autoridad sobre las almas para extraer a todos los sirvientes menos a Caster del Grial menor y contenerlos en sus jaulas de almas, haciendo imposible que el Gran Grial se manifieste mientras ella lo vigile cuando un nuevo sirviente es derrotado. Caster solo permanece en su lugar para prevenir el Gran Grial cambie a un nuevo Grial menor y se puede extraer para disiparse naturalmente después de que se destruya el Grial de Fuyuki. Enkidu es mi amigo que una vez más está vivo y puede caminar entre la humanidad en el mundo. Se ha convertido en mi nuevo maestro y puede apoyar mi presencia sin un Grial. Ishtar es peso muerto. Su presencia aquí no tiene sentido. No sigas diciendo es. Ishtar se sobresaltó pero fue interrumpida por Gilgamesh. Como se me ha concedido mi mayor deseo con el regreso de mi amigo a la vida, me declaro vencedor de esta guerra del Grial. Una vez que hayamos visto la destrucción del Grial de Fuyuki, y su destrucción sea obligatoria, Enkidu y yo lo haremos. Parten para explorar a lo largo y ancho del mundo. Se les dejará a su suerte, aunque es posible que aparezcamos de vez en cuando para verificar la educación y el desarrollo de mi cocinero. Ahora debo despedirme de ustedes. Enkidu y yo nos vamos. Para destruir el Gran Grial corrompido y disfrutar del lamento de nuestros enemigos. Gilgamesh dijo esto antes de darse la vuelta para irse, solo para escuchar un extraño chillido de Ishtar. Irisbiel miró en su dirección y vio que se veía bastante nerviosa. Ishtar. ¿Qué hiciste? Gilgamesh preguntó en un tono de falsa paciencia que implicaba que esto no era un hecho desconocido. La diosa una vez vengativa parecía bastante nerviosa, pero finalmente decidió hablar. ¿Recuerdas cómo mi viejo yo te odiaba con pasión en lugar de simplemente estar molesto contigo? Bueno, podría haber escondido una maldición dentro del mundo mismo cuando me fui al lado inverso, allí de nuevo, manifestaría un eco de mí mismo para estar allí para proteger a la humanidad. Pero el concepto de una diosa de proteger a la humanidad parece un poco diferente al de un humano. Creo que mi viejo yo solo quería estropear cualquier reunión. Podrías haber tenido. Todo el mundo se quedó callado ante esa confesión, y el rostro de Gilgamesh se veía particularmente crítico. Sin embargo, lo que más golpeó a Ishtar fue la tranquila respuesta de Sakura. Eso, no fue muy agradable, Ishtar-san. El contraste entre los nombres Ishtar-san y Eren hirió mucho a Ishtar. Lo sé, dijo Ishtar en un tono algo derrotado, sin saber si estaba disgustada consigo misma porque la atraparon, o porque hizo tal cosa en primer lugar. Fue en ese momento que Irisbiel tuvo una idea. Quizás podría usar esto como un momento de enseñanza para hacer que Ishtar sea más consciente de sí misma y acepte su nueva moralidad humana. Sí, era hora de un poco de maternidad. Entonces, ¿no crees que le haría cosas buenas? ¿Qué tipo de problemas podría causar? Ishtar volvió a mirar a Irisbiel mientras reflexionaba nerviosamente por un momento. Bueno, ella trataría de convertir el Monte Enso en un nuevo Monte Vi, reclamar el templo Ryudo como propio y usar las líneas místicas para sí misma. Eso está claro. Es un lugar obvio para recrear mi leyenda. En última instancia, estaríamos viendo una resurrección del viejo yo suficiente para interferir con la era del hombre y poner en peligro a la raza humana. Probablemente también usaría a Rin como su cuerpo si pudiera. Uno podría haber oído caer un alfiler durante los pocos segundos de silencio que esto provocó. Irisbiel, afortunadamente, se recuperó antes que nadie para reanudar su línea de interrogatorio. Y ella no vería ningún problema en hacerle esto a la humanidad. ¿Qué pasa con Rin? ¿Se sentiría mal por tomar el cuerpo de Rin? Preguntó Irisbiel. Ishtar suspiró mientras trataba de pensar en cómo analizarlo. Mira, la perspectiva de una diosa no es algo que un humano pueda entender. Los humanos son amados como una colección de mascotas de corta duración en el mejor de los casos, o es más probable que se los vea como una fuente de entretenimiento y fe si se les mira favorablemente. En cuanto a humanos individuales, podemos pensar en ellos cuando están frente a nosotros, o recordarlos si son particularmente entretenidos o útiles en comparación con otros, pero rara vez los atesoramos o los consideramos más allá de lo que queremos de ellos. Cuerpo para manifestarse sería similar a simplemente cambiarse a un nuevo atuendo por necesidad en lugar de una fuente de culpa. Tampoco nos importa mucho incomodar a la humanidad siempre y cuando suficientes de ellos sigan adorándonos.
Nada, mi viejo yo sería bueno, confía en mí. Rin y Sakura se miraron horrorizadas, y esto hizo que Ishtar se estremeciera. Mira, nada de eso sucederá. No lo permitiré. Solo tengo que editar la maldición antes de que estos dos salgan a la superficie, ¿de acuerdo? Todavía puedo cambiarla. Solo necesito un poco tiempo. Irisbiel sonrió. Solo un poco más, así que ves las acciones de tu viejo yo como algo malo. ¿Por qué? Ishtar estaba confundida y cada vez más irritada por esta línea de preguntas. ¿No es obvio? Si ese yo quiere liderar y ser adorado por la gente, matarlos y causarles un dolor sin sentido derrota el propósito. Además, ella ya obtuvo su venganza y más cuando mataron a Enkidu. Debería haber terminado ahí. En lugar de volver a amenazar a la humanidad con una crueldad innecesaria. Enkidu, Gilgamesh y Ereshkigal simplemente se quedaron mirando durante unos momentos. Enkidu pronunció, eso es, nuevo. Gilgamesh asintió sutilmente en respuesta a su amigo, observando a Ishtar con una nota de contemplación en su mirada. Irisbiel observó que sus ojos también se movieron brevemente hacia Rin, probablemente identificando la causa de la divergencia. Ishtar se congeló por un momento, mientras trataba de procesar el sorprendente cambio en su perspectiva y pronto se dio cuenta. Miró a Rin también, reconociéndola como la fuente de su nueva forma de pensar. Antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Tokiomi se dio cuenta de lo que estaba haciendo Irisbiel e intervino. Estás respondiendo de esta manera porque llevas tanto la perspectiva de lo divino como la perspectiva de un ser humano. Antes, no tenías idea de cómo se sentía ser humano frente a un poder incomprensiblemente abrumador porque nunca lo viviste. No podía entender o preocuparme por el dolor que causaste incluso con la más mínima uso descuidado de su poder. Por el contrario, he estado tratando de preparar a mi hija para que sea una líder, responsable de administrar un territorio y la gente dentro, consciente de las consecuencias del fracaso. Debido a eso y a su experiencia como mortal, su perspectiva llena algunos vacíos muy amplios en tu propia conciencia, incluso si el lapso real de tiempo que ella ha vivido es minúsculo en comparación con el peso de tu existencia. Ahora eres mucho más consciente del daño y el sufrimiento que podría causar abusar de tu poder. Irisbiel sonrió ante la ayuda de Tokiomi. Si Ishtar estaba siendo influenciado por el conocimiento de Rin, entonces el aporte paternal del señor Tosaka seguramente tenía peso. La madre albina optó por hablar de nuevo también. Así es. Creo que la razón por la que Lady Ereshkigal no cree que haya cambiado mucho es que, para empezar, ya estaba en sintonía con el sufrimiento humano. Simplemente entiendes más de lo que podías antes, Lady Ishtar. No es como si Shirou se dispusiera a hacer que te conviertas en otra persona. Simplemente te necesitaba en la forma más cercana posible que pudiera entender, y eso te permitió entenderlo a él a su vez. Te envidio, ¿sabes? La voz de Merlin interrumpió, el hombre con la huella de una pata en su rostro había logrado recuperar la conciencia y volver a entrar al edificio en algún momento sin activar la campana. Aparentemente no había querido interrumpir hasta ahora, o tal vez el Rex fue el responsable de despertarlo rápidamente. De cualquier manera, el mago de las flores había escuchado suficiente de la conversación. Como alguien cuya propia humanidad está lo suficientemente rota para trabajar parte del tiempo, me obsesiono con las habilidades generales de la humanidad, mientras que a veces pierdo la noción de cuidar a las personas. Mi encarcelamiento y todo este trabajo por Artoria y Shirou me han ayudado a reducir mi enfoque hasta cierto punto para luchar contra esa falla, pero aún soy vulnerable a ella. La idea de obtener repentinamente una perspectiva humana, de tener ese corazón arreglado incluso si necesitara un poco de trasplante de las partes que no funcionan, se te ha dado algo que aceptaría sin un momento de indecisión. Además, no es como si la persona que lo hizo por ti tuviera la intención de controlarte. Ishtar reflexionó sobre esto durante no menos de 10 segundos. Miró a la familia de Rin, a su propia hermana y a Shirou. Ella se quejó. Ella apretó los puños. Luego dio un gruñido frustrado antes de finalmente tomar una decisión. Pensaré en esto más tarde. Todo lo que sé en este momento es que necesito evitar que ocurra este lío cancelando la invocación.
Artemis parpadeó por un momento, claramente reflexionando sobre algo, antes de sonreír ampliamente. Oh. La célula lunar me acaba de enviar una idea mejor. Impulsada por la supercomputadora lunar con la que estaba constantemente en contacto, debido a su papel como interceptora espacial y más tarde como diosa de la luna, Artemis se apresuró hacia adelante con la velocidad de Heiserband. Agarró la preciosa lanza de Yu Mei-Ren de las manos del sorprendido elemental y, después de deshacerse de sus envoltorios, rápidamente atravesó el dorso de la mano de Waver Velvet con ella. Un destello de luz roja marcó la pérdida de 2 de los 4 Command Seals de Waver cuando fueron transferidos al dorso de la mano de Artemis. Iris-Biel no entendía cómo el espíritu divino logró robarlos, pero le quedó poco tiempo para especular. ¿Qué crees que estás haciendo, tú, Gaga? Waver repentinamente dejó de hablar y volvió a gritar cuando Artemis le quitó la lanza de la mano. «¡Devuélveme eso!». Yu Mei-Ren gritó furiosamente mientras se abalanzaba sobre la lanza, solo para que Artemis saltara lejos de la ubicación general de ella y Waver antes de aterrizar en el otro lado de la habitación. La diosa griega pateó abruptamente varias mesas y sillas vacías para despejar un espacio en el piso. Luego comenzó a tallar un círculo mágico con la lanza. Gotas de sangre fluían de la punta de la lanza e hicieron que el círculo mágico que se formaba rápidamente brillara con una luz roja. Ella hábilmente evitó los esfuerzos del elemental para recuperar el arma mientras continuaba con su trabajo. En un momento, Artemis estaba tallando con una sola mano mientras retenía al bibliófilo enfurecido agarrando su cabeza con el brazo extendido. «Shirou, necesito que repongas la sangre en la lanza con tu poder mientras hago este círculo. No dejes que se me acabe». Su sierva y se absorbió en su trabajo. Shirou obedeció y constantemente duplicó más sangre de Waver en la punta de la lanza para que Artemisa la usara. Gilgamesh observó con una pizca de irritación en su rostro por tener que esperar aún más. Atalanta no pudo evitar hablar desde la mesa de Tosaka avergonzada. «Lo siento, señorita Yu Mei-Ren. Señor Velvet. A veces se pone así. No hay malicia en ello. Lady Artemis simplemente emplea una lógica diferente a la humanidad a veces, como lo hacen muchas entidades divinas. Me di cuenta». Waver dijo enojado mientras trataba de detener el sangrado de su mano. Iskandar se rió a carcajadas y golpeó la espalda de Waver con tanta fuerza que el rey de los conquistadores casi tira al niño de su asiento. «No te preocupes por eso, Atalanta. ¿Sabes cuántos hombres habrían sangrado voluntariamente por el honor de pasar un momento en compañía de mi hermana? Eso y probablemente sea lo más cerca que ha estado mi maestro de una mujer hermosa. Una mujer que vale la pena. Comercio». «Cállate, Rider. ¿Realmente vale la pena si solo significa que te lastimen? De todos modos, no quería la atención de un espíritu divino sobre mí». Mientras Waver se quejaba, Iris-Biel rápidamente lanzó un hechizo curativo que sanó el daño de su mano y alivió el dolor de Waver. Eso ayudó al estudiante a calmarse, aunque Iskandar parecía bastante sorprendido ante la idea de que alguien no se enamorara inmediatamente de la diosa. Waver respiró hondo varias veces para recuperar el control. «Gracias, Lady Ainsburn. Supongo que esto es una prueba de lo que dijo Ishtar antes sobre lo poco que los dioses se preocupan por los humanos. No dudó en apuñalarme. No sabía que mi hermana fuera tan versada en magia», pronunció Iskandar, ignorando las quejas de su maestro mientras observaba a Artemis terminar de tallar una pieza compleja de taumaturgia en el piso del restaurante y comenzar a tallar otra más pequeña encima de una mesa volcada. «Oh, ese círculo no es su propio conocimiento». Merlin sonrió ampliamente. «Está tomando prestado de una entidad con omnipotencia condicional para hacer trampa. Sin embargo, no puedo discutir los resultados. Déjame ir». Ella robó la lanza del señor Xianyu. Todos ustedes lo vieron. Yu Mei-Ren gritó, mostrando sus colmillos con ira mientras su servante intentaba detenerla. «No se equivoca al sentirse así, Lady Yu, pero es probable que lo devuelva cuando termine. Además, este lugar es necesario como puerta de entrada a nuestro nuevo hogar. No podemos arriesgarnos a destruirlo o a que nos echen», explicó Gao Chang'an en un intento de aplacar a su maestro. El elemental respondió con un gruñido, reconociendo el hecho y calmándose por el momento. «¡Ay!
Artemisa felizmente exclamó. Había terminado un círculo mágico de apariencia compleja con dos grandes espacios vacíos, uno a cada lado de la matriz principal, y un círculo mágico más pequeño en una mesa separada. Artemis salió corriendo del restaurante hacia donde el segundo Emilia todavía estaba esperando en el reality Marble de Chirou, agarró una gran jaula llena de energía del alma brillante de un carro lleno de tesoros del que Irisbiel aún no había escuchado ninguna explicación, y corrió adentro para colocarlo en el círculo vacío más a la izquierda. Luego recogió a una sorprendida Ishtar y la dejó caer sin contemplaciones en el círculo vacío más a la derecha con un chillido de sorpresa. ¿Qué crees que estás haciendo? Ishtar preguntó en respuesta a ser semi-maltratada. Eres la clave para secuestrar la invocación, Ishtar. Solo quédate ahí y arreglarás tu error. Muy bien. Las palabras de Artemis hicieron que Ishtar irritada permaneciera en su lugar por el momento. La señora del cielo hizo un puchero infantil, pero al menos estaba dispuesta a soportar tanto para corregir su error. Artemis luego sacó varios mechones de su propio cabello divino, ató una serie de longitudes juntas, reforzó las puntas y las hundió en partes específicas del piso y la mesa como chinchetas. El cabello también comenzó a brillar en rojo, la energía mágica de los dos círculos fluyó entre ellos a través del cabello mágicamente conductor. Irisbiel reconoció que estaba usando su cabello como medio para unir los dos círculos mágicos, pero no podía entender por qué. Su confusión creció cuando Artemis levantó la mesa sin esfuerzo, abrió la puerta del restaurante una vez más, y arrojó ese escritorio a la noche de la ciudad de Fuyuki. El cabello se desprendió e impidió que la mesa volara más de cierta distancia, haciéndola estrellarse violentamente de costado contra la calle frente al establecimiento. El círculo mágico de la mesa estaba frente a la puerta, todavía brillando en rojo. Luego clavó la lanza sin contemplaciones en el suelo de una manera que dejó abierta la puerta del restaurante y bloqueó la salida a la ciudad de Fuyuki. Lady Artemis, ¿qué estás haciendo? Sé que el círculo mágico principal tiene aspectos del sistema de invocación de sirvientes, pero no lo entiendo del todo. Irisbiel finalmente se atrevió a preguntar. La diosa parpadeó ante la pregunta y se dio cuenta de que no se había explicado en absoluto. Ah. Necesito contarles todo, ¿no? Bueno, Ishtar hizo una maldición hace miles de años para que si Gilgamesh y Enkidu regresaran al mundo, una parte de su propio origen espiritual sería automáticamente invocada y poseída. Un ser vivo compatible en el mundo para que ella pudiera meterse con ellos. Eso es muy similar a algo conocido por Monsel como una invocación de pseudo-servant. Tanto la maldición de Ishtar como su sistema de invocación de Servant explotan el mismo mecanismo utilizado por el planeta para hacer aparecen sirvientes, así que estoy haciendo un pequeño cambio de ruta. Ishtar está en el círculo mágico como una fuente de autoridad para anular los permisos de la maldición original y permitirnos cambiarla. Y la jaula espiritual contiene el alma que vamos a invocar en el lugar de la vieja Ishtar. El segundo círculo mágico que acabo de lanzar es solo un ancla junto con algunas otras cositas. Parte del ritual tiene que ocurrir en tu mundo, donde Ishtar y yo no podemos ir en este momento, y la ubicación de la mesa en ese mundo también es donde aparecerá el sirviente. Los ojos de Waver Velvet se agrandaron. Es por eso que me apuñalaste y tomaste dos de mis Command Seals. Vas a resolver la maldición de Ishtar usándola para volver a convocar a uno de los sirvientes anteriores de la guerra. Artemis asintió con una sonrisa agradable. Sí, aunque usar la sangre de alguien para ayudar a hacer los círculos mágicos también ayudó. Eso y tomar tus sellos de comando cuando apuñalé tu mano también me dio cierta autoridad sobre Iskandar como comaestro, así que puedo enviarle energía que le permita continuar existiendo después de la guerra. Vivir en el mismo lugar que el Grial Menor ayuda con eso incluso si no soy parte del mundo directamente. Las hermanas mayores tienen que ayudar a sus hermanos pequeños, después de todo. El espíritu divino luego miró hacia Irisbiel y le dio a la niña una sonrisa amable y gentil que era ligeramente diferente de la más divertida que solía tener. Irisbiel. Puedo decir por la esperanza en tus ojos que te has dado cuenta de a quién estoy trayendo de regreso. ¿Aceptarás uno de los Command Seals en mi mano? ¿Ser el amo de Hércules una vez más? Irisbiel miró hacia su hija y vio lágrimas corriendo por su rostro de ojos llenos de esperanza y dolor.
En el momento siguiente, la niña saltó sobre la mesa y se lanzó al espíritu divino. Artemisa parecía un poco sorprendida de tener un misil de ella llorando volando en su dirección, pero la atrapó con éxito y aceptó el abrazo. La habitación se llenó con los sonidos de fuertes llantos, mientras ella temblaba y sostenía a Artemis con fuerza. Sí, sollozo, quiero a Berserker de vuelta. Entonces lo recuperarás. Artemis llevó suavemente a ella hacia el círculo mágico principal, colocó la mano de ella sobre una parte específica del círculo y la cubrió con su propio sello de comando. Luego miró hacia Gilgamesh y Enkidu. Estamos listos. Gilgamesh podría haber sido abrasivo o haber mostrado disgusto por haber tenido que esperar, pero el niño llorando y esperanzado fue suficiente para reducir cualquier crueldad que pudiera haber salido de sus labios. Él y Enkidu se giraron hacia la puerta, que los devolvería a ambos al mundo, solo para que una persona más se pusiera de pie. Lancer Artoria, la energía que sostenía su cuerpo en sus últimas piernas, tomó una decisión. Perdónenme, todos, pero necesito ayudar con esto. Rechazar el Grial en lugar de simplemente esperar el final. Mientras mi yo de saber buscaba el cierre y dejaba atrás sus aspiraciones fallidas, para finalmente enfrentar esa colina manchada de sangre, yo también debo hacerlo. Después de todo, no era como si su origen espiritual pudiera repararse con un comando real. Una vez que recibió un asentimiento de permiso y aprobación de Kiritsugu, sus ojos firmes se encontraron con los de Gilgamesh. Gilgamesh la juzgó una vez más, pero por primera vez, ya no la encontró tan deficiente. Parece que te has corregido a ti mismo. Todavía palideces en comparación con Saber, pero ahora hay ecos de su belleza en ti. Te permitiré buscar el cierre en el campo de batalla, por unilateral que sea la lucha. Gray logró salir de la cabina a pesar de que los demás estaban sentados en su camino de la misma manera que lo había hecho Iria, subiéndose a la parte superior de la mesa, y le dio un abrazo a Lancer Artoria. El sirviente sonrió gentilmente y abrazó al niño. No hay necesidad de afligirse. Llevo una copia de Avalon tal como lo hizo Murderel. Regresaré por donde vine, con la esperanza de un futuro en lugar de ser torturado por el pasado. Disfruté mi tiempo contigo, Gray. Por supuesto, Irisbiel lo sabía mejor. No había garantía de que Gaia o Alaya permitieran que el milagro que les había ocurrido a Saber Artoria y Mordred volviera a ocurrir. No cuando ya había hecho un mundo paralelo del lado inverso una vez. No, era muy poco probable que a este Artoria Pendragon se le permitiera sobrevivir a Camlan o que se le permitiera ingresar a Avalon con vida. Iba a retroceder en el tiempo para morir, y lo sabía. Yo también te amo, tía Artoria, dijo Gray, abrazando a Lancer por varios momentos. No esperaré mucho más, Lancer. Haz que las despedidas sean breves, dijo Gilgamesh con una paciencia cada vez menor. Muchos de los que estaban en la habitación se pusieron de pie y caminaron hacia Lancer con un silencioso acuerdo mutuo de cumplir con las palabras de Gilgamesh. Un brindis y una copa final de Iskandar. Un adiós profesional pero significativo de Mailla, Seiya y Leis Reed. Menos profesionales de Adi Taiga. Los formales del Dr. Albion, Dan Blackmore, Waver y Rin. Un abrazo a cada uno de Irisbiel, Yasbiel, Sakura e incluso Melusine. Una cálida sonrisa y una copia de Caliburn de Chirou. Y finalmente, un apretón de manos de Kiritsugu, Emilia y su estoica, pero aprobatoria, Saber. Pase lo que pase, busca algo de felicidad para ti mismo si puedes, ¿quieres? Preguntó Merlin al suplente de su rey a modo de despedida. No había muchas esperanzas para ello, pero si había alguna oportunidad, necesitaba un recordatorio para no desperdiciarla. Después de que todo esto estuvo hecho, Gilgamesh salió primero del restaurante, luego Lancer Artoria y finalmente Enkidu. En el momento en que Enkidu salió del umbral del edificio, la maldición de Ishtar intentó activarse. Los círculos mágicos que Artemis creó se activaron de inmediato. Yasbiel sintió que el dorso de su mano ardía con energía, cuando un comandante solitario se movió de la mano de Artemis a la suya, pero no dejó de mirar hacia la puerta, mientras una luz brillante brillaba más allá del cuerpo de Enkidu. Salió y se alejó de la entrada, permitiendo que los que estaban en el edificio vieran al Cervante en formación.
Muchos de los que estaban en el restaurante, en ese momento, habían caminado detrás del círculo mágico de Artemis para ver los eventos más allá de la puerta desde una distancia relativamente segura. La montaña de un hombre no era exactamente la misma que recordaba Iria. Los recuerdos de Artemis de Hércules y su conexión con Monsel proporcionaron datos adicionales para influir en el Saint-Grab disponible y su poder divino influyó en la escala del Servant Container. Era como si Hércules hubiera sido convocado 2 veces, su yo berserker se fusionó con otra versión del héroe. Las proyecciones en sus brazos habían desaparecido, su rostro se veía más humano y sus ojos tenían claridad. También mostraron reconocimiento al mirar a Artemis e Iria, y el hombre sonrió. Servidor Hércules, manifestándose esta vez en la clase Archer, la voz de Hércules habló con poder y sin locura. Aún así, incluso si hubiera cambiado, el lloroso misil Iria salió disparado a través de la puerta y se abalanzó sobre la montaña de un hombre con no menos fuerza. Berserker. Iria lloró entre lágrimas de felicidad, después de haber usado eso durante mucho tiempo más como un nombre que como un título. Ni siquiera se dio cuenta de que era técnicamente incorrecto ahora, ni le importaba corregir al niño. Simplemente permitió que la niña pequeña, una vez solitaria, que una vez había aceptado como su pupila, se aferrara a él y encontrara consuelo en su presencia. Para su crédito, se había asegurado de que Iria no se lastimara en la colisión. Después de todo, era una pared de músculos y una piel casi impenetrable. Hércules compartió una mirada de respeto con Gilgamesh y Lancer Artoria antes de que esos dos abordaran el vimana de Gilgamesh con su aliado de cabello verde y partieran hacia el cielo nocturno. Hércules los dio volar en dirección al monte Enso e inmediatamente entendió las intenciones de Gilgamesh. Después de todo, tanto él como Gilgamesh sentían lo mismo por Souken Matou. Irisbiel se distrajo brevemente de la conmovedora reunión entre Iria y Hércules, cuando el Dr. Albion aprovechó la oportunidad para acercarse a Saber Artoria y colocar una bandeja frente a ella sobre la mesa. La bandeja contenía 2 hojas de papel con texto en diferentes idiomas, un bolígrafo y una vela de cera que ya estaba encendida y derritiéndose. Artoria estaba claramente un poco confundida por la acción hasta que leyó los papeles. Luego le dio al hombre una mirada ligeramente sorprendida antes de asentir, firmar los documentos y sellarlos con una impresión de cera de la escritura férica en la hoja de Excalibur. Dada la historia de cómo se le había pedido previamente a Artoria que diera órdenes al clan Blackmore con respecto a la liberación de Gray y 2 nobles fantasmas modernos de su custodia. Cuando Hércules entró en la habitación, con Iria montada sobre su hombro como si perteneciera allí, primero se dirigió a Atalanta y Medusa. Recuerdo nuestra batalla. Gracias por evitar que hiciera algo que nunca podría revertir. Medusa asintió casi imperceptiblemente en reconocimiento a la gratitud, entendiendo plenamente por haber matado a sus propias hermanas en una locura similar. Si me hubiera convertido en un monstruo otra vez, querría que alguien me impidiera lastimar a Sakura. Detenerte fue natural. Atalanta se estremeció casi imperceptiblemente al recordar que potencialmente se había convertido en ese monstruo, aunque solo fuera brevemente. También sabía que Hércules, en una locura forzada por Hera, había matado a sus propios hijos antes y tenía muchas más razones para estar agradecida de no haber sido forzado a pasar por ese dolor nuevamente. Medusa tiene razón, Hércules. Entre eso, defender a nuestros jóvenes maestros y el hecho de que fuiste mi camarada en la vida, no hay necesidad de agradecer. Hércules mostró una sonrisa que pocos en la compañía presente habían visto antes, e Irisbiel eligió ese momento para acercarse al Servant de su hija. Hércules, soy Irisbiel von Einsberg. Este es mi esposo, Kiritsugu, le hizo un gesto a su esposo. Cuando respondiste por primera vez a la llamada de nuestra hija, estábamos muertos. Me gustaría agradecerte por protegerla en nuestro lugar. Por estar ahí para ella cuando nosotros no pudimos. Irisbiel sabía que la ayuda de Hércules era esencial para Iria. Hupstacheit había arrojado al niño al desierto alemán con un catalizador para convocar a Hércules o morir. Si Hércules hubiera rechazado su llamada, su vida podría haber terminado allí. A partir de entonces, había sido inquebrantablemente leal según todos los relatos posibles. De nada.
Inicialmente acepté proteger a una niña en una situación imposible, pero me quedé porque finalmente la reclamé como mi pupila. Lamento no haber podido protegerla siempre en las diversas historias que recuerdo. Hércules tomó nota de Shirou, que miraba al hombre increíblemente alto con asombro contenido. Incluso el imponente Iskandar era una cabeza más bajo que él. El héroe más grande de Grecia miró al chico que tenía delante por un momento antes de hablar. Shirou. Mostraste valentía y potencial en ese entonces. En una historia, la forma de sirviente de tu yo futuro logró tomar la mitad de mis vidas por sí mismo. En otra que me hizo caer en la corrupción, incluso lograste usar mi Melibes para matarme y proteger a Yasbiel. Espero que estés preparado para que te entrene de nuevo hasta esa altura y más allá para ayudar a proteger a tu hermana. Aunque estoy en mi forma de arquero, parece que he conservado mis habilidades y armas de berserker. Tengo tanto mi arco de hidra y mi hacha espada. Puedes llamarme Iria, dijo Ilya desde su lugar en el hombro de su servant. Nadie que lo supiera podría afirmar que no se había ganado el uso del cariño. Y esas cosas malas no volverán a suceder. No esta vez. Shiro estaba un poco nervioso y también sorprendido de escuchar que una versión de él había logrado tanto, pero pudo ver que Hércules no estaba mintiendo. El niño asintió. Haré lo mejor que pueda, Hércules. Varias personas presentes reaccionaron ante la revelación de que Shiro aparentemente era un futuro espíritu heroico además de todo lo demás, pero Irisbiel se centró en otro detalle. Archer y Berserker. ¿Te sometiste a una doble invocación? Irisbiel preguntó con cierta sorpresa. Unos pocos servants seleccionados tenían la capacidad de manifestarse con las habilidades de dos clases en lugar de una. Sin embargo, esto generalmente se reservaba para clases de caballería como Rider, Castero o Assassin. Artemisa sonrió ampliamente y respondió en lugar de su hermano menor. Más o menos. La célula lunar y yo metimos más datos en el origen del espíritu de lo normal para restaurar su cordura. Es una fusión de las dos clases, pero favorece su lado arquero. Podría haber elegido su lado saber en su lugar, pero no es su lado. De forma ideal, y dado que su lado arquero ya le da resistencia mágica, el único beneficio real que su lado saber le habría dado es algo que Artoria puede proporcionar a través de otros medios. Ante esa indicación, Selrek chasqueó los dedos y varios gatos pequeños empujaron un gran equipaje con ruedas hacia Hércules. Esto se hizo con un esfuerzo extremo debido a su increíble peso. Una vez hecho esto, las criaturas jadeantes y gimientes descansaron un momento antes de abrir la cremallera del equipaje para revelar una enorme espada mágica con una hoja blanca y dorada. Los ojos de Hércules se iluminaron al reconocerlo cuando se agachó y levantó el arma increíblemente pesada con una mano. Artoria comenzó a hablar. No puedo afirmar haber preparado esto para hoy. Ese era el Dr. Albion, que tiene un conocimiento limitado de eventos futuros, y aparentemente es el Retch. Sin embargo, este es un artículo que anteriormente estaba bajo el cuidado de la armería de Camelot. Esta hoja, forjada para Hércules por el dios Hefesto, había sobrevivido a las eras griega y romana hasta mi tiempo a través de sus descendientes. Más tarde cayó en mi poder con la derrota del rey Iryense de Gore. Todavía estaba en la armería después de mi partida del mundo y se mantuvo a salvo hasta que fue robado por este día. Acabo de firmar retroactivamente una autorización para su retiro y regreso a tu cuidado, Hércules. Maravillado sé, dijo Hércules, pronunciando el nombre de la espada. Incluso esta expresión, sin embargo, tenía una presencia mayor que la de la voz de un hombre normal. Gracias a todos por devolverme esto. Mi hacha espada probablemente se reducirá a una mera hoja de entrenamiento después de esto. Con esto y las habilidades que ya poseo, bien podría ser un saber también. Dio una sonrisa de diversión ante este comentario, que fue devuelto por Artoria. Iskandar observó el regreso de la espada de Hércules con inmenso placer. Conocer a mis hermanos divinos y poder estar entre ellos incluso después del final de la guerra, ver cómo las leyendas que me maravillaron cuando era niño completan el círculo y se agregan en lugar de simplemente permanecer estancadas en las páginas de la historia. Tengo mi propio papel en todo esto. En verdad, tengo la bendición de haber participado en esta guerra. El hombre casi tembló de alegría antes de levantar su copa en el aire.
Una amplia y maníaca sonrisa se extendió por el rostro del hombre cuando su voz se convirtió en un grito. Shirou. Trae el mejor vino que tu magia pueda reunir. Mis hermanos. Mis amigos. Bebamos juntos y disfrutemos de nuestra buena fortuna. Porque en este día, nuestras historias de gloria y valor continúan. La bulliciosa llamada de celebración de su hermano menor le pareció prematura a Hércules dado que el enemigo todavía estaba en juego. Gran parte del mayor héroe griego quería cargar y probar su espada y flechas contra el hombre que se atrevía a enviarlo contra Iria, pero ya sabía que Gilgamesh resolvería ese asunto. No, lo mejor que podía hacer Hércules era quedarse aquí y dejar que su pequeño maestro se consolara en su presencia. Con eso en mente, se unió a su hermano y hermana en la celebración con Iggia sobre su hombro. Atalanta se unió a ellos rápidamente con Rin a cuestas, seguida rápidamente por Sakura trayendo a Medusa y a Ereshkigal vacilantes. Ishtar siguió a su hermana en una flagrante negativa a no ser el alma de la fiesta y se encontró compitiendo con el conde de Saint Germain, Taiga e Iskandar por el papel. Saber Artoria trajo a Gray para que estuviera cerca de Iria y no pensar en la partida de Lancer, y Melusine ayudó a Emilia y a los gatos a servir alcohol. Shirou se mantuvo firmemente al lado de Artoria en lugar de permitirle unirse a este papel. Yume y Ren trató de mantenerse al margen, pero el conde de Saint Germain demostró lo efectivo que era al arrastrarla a la conversación. El interior de Anenerve pronto estuvo tan animado como lo estuvo durante el último carnaval fantasma. La mujer vestida con kimono observó en silencio la exhibición con sutil diversión, sin involucrarse nunca en la celebración. Cavernas bajo el monte Enso. 0036. Los ojos de Dark Iris Biel se abrieron cuando se distrajo del videojuego por la sensación de otro cambio en la guerra. Otro Servant fue convocado. ¿De dónde vino el poder para todos estos Servants? El homúnculo que servía como el Gran Grial chasqueó la lengua. Este nuevo Servant también fue solo un poco conectado a sus sistemas, e incluso entonces solo brevemente. El Grial menor realmente se estaba entrometiendo en esta guerra en un grado inquietante y la conexión era solo de una manera. No podía controlar o acceder al Grial menor como debería, pero podía drenar libremente el Grial mayor para hacer lo que quisiera. Ahora el Gran Grial estaba virtualmente vacío de energía mágica y el Grial menor seguía llamando a los sirvientes. ¿Pasa algo, Lady Innsbruck? Preguntó Byakuya Matou, notando su distracción del juego mientras le entregaba una bolsa de pretzels y un poco de jugo. Tomó un gran sorbo de la bebida como si su sabor pudiera disipar sus dudas. Apareció otro Servant. Son 13 en esta guerra hasta ahora, sin contarme a mí. El Grial menor está tramando algo, pero no tengo idea de qué. Podría resultar ser nada, o podría ser el preludio de algún tipo de acción. Quédate cerca de mí en caso de que solo tengamos unos segundos para reaccionar. Ella aceptó los pretzels a continuación y empujó el segundo controlador del Mega Drive en sus manos. Su irritación por no poder actuar proactivamente era obvia. Afortunadamente, había un plan en marcha si las cosas salían mal, pero era el último que quería emplear. Ahora siéntate y juega como Tails por un rato, y hazlo mejor en los escenarios especiales esta vez. Quiero esas Chaos Emeralds. Sin embargo, la continuación del juego nunca sucedería porque la misma cámara en la que se encontraban comenzaría a estremecerse y temblar. Los ojos de Dark Iris Biel se abrieron cuando inmediatamente se olvidó de su juego y se concentró en las paredes de la cámara para escudriñar el exterior de la montaña en busca de la fuente del ataque. Lo que vio fue lluvia, una lluvia de acero y poder. Templor Yudou. 0037. Lancer Artoria se paró a la izquierda del trono de Gilgamesh y observó cómo los homúnculos de Innsbruck vestidos con trajes de sirvienta y atuendos de doncellas del santuario hacían todo lo posible para defenderse levantando armas, hechizos y barreras por igual, pero no tenía sentido. Los contenidos de la puerta de Babilonia no serían disuadidos por tan escasos esfuerzos. Fluyeron como un río desde el cielo, un Gilgamesh aburrido sentado encima de su vimana lanzando juicio sobre los homúnculos de abajo que se habían atrevido a ayudar a su enemigo. Fue una suerte que los monjes humanos hubieran sido enviados lejos para proteger el secreto de Magecraft. Enkidu, de pie a la derecha del trono, no mostró ninguna consideración significativa hacia sus enemigos que morían rápidamente debajo.
Sin embargo, el rey de los héroes tomó nota de Souken Matou, mirándolo con impotencia desde su lugar en el suelo. Finalmente desafiando audazmente, gusano, no hará ninguna diferencia. Es mi voluntad que regreses al suelo sobre el que se arrastran los de tu especie. Por tu descaro y falta de respeto hacia tu rey, te sentencio a muerte. Gilgamesh le dio a Souken pocas posibilidades de defenderse con palabras o acciones. No se le permitiría una larga última resistencia. Cuchillas ardientes simplemente descendieron desde lo alto, atravesaron el débil contraataque a base de agua de Lich con poco más que un destello de vapor y cortaron su carne maldita. Los insectos que intentaron huir inmediatamente se incendiaron y murieron quemados. En menos de un segundo, Souken Matou se había convertido en una hoguera que gritaba. En 8 segundos, había sido reducido a cenizas en prácticamente el mismo lugar donde había sido derrotado 55 años antes. Los ojos de Gilgamesh se abrieron un poco antes de asumir una expresión irritada. TCH, entonces su alma no descansó dentro de ese recipiente. Entonces, ¿dónde? Preguntó Gilgamesh, solo para que su percepción se concentrara en la montaña misma. Lancer, ha llegado tu momento. Usa tu lanza para perforar la corrupción y desterrar esta inmundicia de mi jardín. Entendido, dijo Lancer Artoria sin quejarse, incluso si internamente no estaba de acuerdo con la arrogante afirmación de Gilgamesh de poseer todo el mundo. Había asuntos más importantes que atender. Invocó a Rongominyad y apuntó a la cima del monte Enso. El hecho de que esto consumiría lo último de su poder era una conclusión inevitable. Aún así, solo reconoció sus arrepentimientos en silencio. Le hubiera gustado pasar más tiempo con Irisbiel y Gray. Shirou también, aunque eso fue en parte para ver en qué tipo de hombre se habría convertido para guiar a su yo de saber por un camino tan trascendente. A ella le hubiera gustado quedarse. No, Fate no era de ese tipo. Fue una misericordia en sí misma que Lancer Artoria tuviera el cierre que tuvo. Descartó sus pensamientos y llamó en voz alta al mundo. Lanza sagrada, quitando ataduras. Una vez más, se sopesaron 13 criterios. Comprobación de las condiciones contra las restricciones 1 a 13, hecho. El enemigo debe ser más poderoso que uno mismo, aprobado. La batalla debe ser de 1 contra 1, negado. El enemigo no debe ser un elemental, aprobado. La batalla debe ser una sola contra el mal, aprobado. La batalla no debe involucrar ganancia personal, aprobado. La batalla no debe ser contra la humanidad, aprobado. La batalla no debe ser inhumana, negado. La batalla debe ser por la verdad, aprobado. La batalla debe ser para vivir, negado. La batalla debe ser para defender el orden humano, aprobado. Los compañeros de armas deben ser valientes, aprobado. La batalla no debe ser contra uno puro de corazón, aprobado. La batalla debe ser honorable, aprobado. 10 de 13 restricciones liberadas, umbral alcanzado 100% de potencia desbloqueada. El resplandor de la lanza se hizo notar en el cielo, superando rápidamente la luz de los motores de Vimana o incluso el bombardeo que llovió sobre el templo Ryudou. Incluso cuando amenazó con romperse, incluso cuando se aferró obstinadamente al mundo el tiempo suficiente para cargar el ataque, Lancer Artoria no vaciló. Luz, que seas liberada de los confines del mundo. Parte los cielos y ata la tierra, ancla de la tormenta. Rongominyad. Un rayo de luz brotó de la lanza hacia su objetivo, decidido a perforar el monte Enso y exterminar todo rastro del grial ennegrecido. Cavernas bajo el monte Enso. 0039. Los ojos de Dark Irisbiel se abrieron cuando vio esa luz. Sabía que estaba a punto de perecer. La montaña, aunque restaurada, nunca había recuperado por completo la integridad estructural que se había perdido cuando los nazis destruyeron la cima durante la Tercera Guerra del Santo Grial. No había manera de que pudiera soportar lo que se avecinaba. En ese momento, sin embargo, sintió un tirón, una orden de su maestro. Agarrando a Byakuya Matou e ignorando sus temerosas protestas, el avatar del Grial negro de los Ainsburns desapareció en un destello de luz roja potenciado por Command Seal justo antes de que pudieran ser eclipsados por la luz de la lance. Los dos de repente se encontraron en el suelo en un montón desorganizado. Mirando hacia arriba, Dark Irisbiel se encontró en la capilla de un castillo familiar al otro lado del mundo.
Con ellos en esta capilla estaba un Hupstachey Boneinsberg notablemente irritado. 2 de sus 3 Command Seals se desvanecieron del dorso de su mano. Cielos sobre el templo Ryudou. Una vez más, al igual que durante el clímax de la anterior guerra del Santo Grial, la cima del monte Enso se desgarró violentamente. Su pico artificial camuflado se hizo añicos más como una cáscara de huevo que como la cima de una montaña, y el ataque golpeó los túneles algo reforzados debajo con casi toda su fuerza. La roca más sólida que comprendía la parte inferior sobreviviente de la montaña solo sirvió para contener la explosión de la cámara del Grial, asegurando que el Gran Grial fuera destruido. El rostro de Gilgamesh mostraba un desapego distante, sus pensamientos eran imposibles de leer. La Lancer Artoria se paró en el Vimana inspeccionando la destrucción, su ataque había convertido la piedra en cenizas y magma. Ella lo había hecho. Con esto, ella había rechazado por completo el Grial en su corazón y encontró el cierre. El rey de los caballeros mostró una pequeña sonrisa mientras se desvanecía en motas de luz, su papel en esta guerra terminó. Gilgamesh observó a Lancer Artoria desvanecerse con dignidad y sonrió. HMPH. Solo al final finalmente se volvió hermosa. Diría que es una pena que nadie más haya podido verlo, pero saber que solo nosotros llevamos el recuerdo lo convierte en un tesoro aún más significativo. Restaurante Anenerve. 0040. Todos en el restaurante vieron el destello de Rongominiad y escucharon la explosión. El pico del monte Enso simplemente había desaparecido. Todas las conexiones de los sirvientes de Fuyuki con el Gran Grial se cortaron de inmediato. Artoria, que había estado observando, pudo ver por el sutil cambio en la expresión de Kiritsugu que Lancer realmente se había ido. ¿Se terminó? Ella preguntó en voz baja, el dorso de su mano ahora mostraba los 4 Command Seals de Kiritsugu además de uno de Waber. Era un poco morboso, pero necesitaba más que simplemente uno si alguna vez había una emergencia que la obligaba a comandar a Hércules, y Kiritsugu no podía usarlos sin un Servant de todos modos. Si le devolvería un sello a Waber no estaba decidido en este momento. Sí, dijo Artemis al niño amablemente, ahora solo necesitamos purgar a Caster del Grial menor. Las propias acciones del espíritu divino habían sido apresuradas, pero significativas. Después de establecerse como maestra secundaria y fuente de poder para Iskandar y Hércules, rápidamente hizo lo mismo con Atalanta con la justificación de que la leona de pies veloces era su sacerdotisa. Entre estos sirvientes griegos sostenidos en parte por un espíritu divino de su panteón y todos los demás maestros restantes, que tenían mucha más energía mágica que un humano normal, parecía que los siervos sobrevivientes no tendrían necesidad de regresar al trono por ahora. Shirou teóricamente podría haberlo sostenido él mismo entre su núcleo mágico y el vínculo entre Avalon y su alma, pero él era joven. Se decidió que solo ella y Archeremilla se mantendrían a través de tales medios. Artoria no estaba segura de si debería quedarse atrás al principio, estaba en conflicto sobre si debía permanecer en la compañía de Shirou mientras él crecía o no, pero al ver a Irisbier tratando de consolar a Gray mientras la niña lloraba por la pérdida de Mordred y Lancer, Artoria tomó la decisión. King of Knights, piénsalo 2 veces antes de simplemente desaparecer. Con suerte, Morgan también visitaría a su descendiente. Era una pena que Lancer Artoria no pudiera vivir en esta era, pero Artoria sabía que el ciclo del tiempo debía completarse tarde o temprano. En medio de los vítores y la camaradería, los pensamientos de saber Artoria se vieron interrumpidos cuando sintió una repentina oleada de maldad en su ser. Sus recuerdos se volvieron confusos, sus pensamientos caóticos. Los ojos del rey de los caballeros se abrieron y rápidamente llamó la atención de Shirou cuando torpemente trató de levantarse de su asiento. «Sable, ¿qué pasa?», preguntó el niño, su voz casi irreconocible en medio del asalto a sus sentidos. «Shirou», Artoria pronunció antes de que la intrusión en su ser se volviera demasiado. Allí, en el momento de la prometida victoria, Artoria Pendragon perdió el conocimiento. Nota del autor. Inicialmente no tenía la intención de traer de vuelta a Hércules tan pronto. Para ser honesto, quería que ella emprendiera un viaje para volverse lo suficientemente fuerte como para cargar con el poder mágico de Hércules sin ayuda, y luego convocarlo en un conflicto futuro.
Sin embargo, me di cuenta de que una Artemisa pseudo clarividente aprovecharía al máximo la maldición que Ishtar preparó para devolver una deidad al mundo y usarla para restaurar a su hermano menor. Artemis ahora actúa como el maestro secundario y la fuente de energía para Iskandar, Hércules y Atalanta ahora que la guerra del Grial ha terminado, lo que les permite existir en el mundo sin paralizar a Oaber, Iria o Rin. Los otros maestros son Enkidu, Shiro y Sakura, quienes son lo suficientemente fuertes como para sostener a sus sirvientes independientemente de un Grial por sí mismos. En cuanto a la maldición de Ishtar, es algo reconocido como canon en el manga falso Fate/Strange. Archer Hércules también hace una breve aparición en esa serie. No he visto el anime, y el hecho de que se haya lanzado poco antes de este capítulo es una coincidencia interesante. Tenga en cuenta que Archer Hércules Noble Phantasm es principalmente una especulación por parte del canon Rin Tosaka y no algo que aún se muestra como parte del arsenal de Archer Hércules. Estoy tomando eso y corriendo con él. En cuanto a cómo terminó la guerra, bueno, no todas las guerras pueden terminar con una gran batalla una vez que el enemigo se ha quedado sin soldados. Sin embargo, no es que la situación se resuelva tan limpiamente como todos creerán. Aquí está la lista final de los Servants sobrevivientes y quién tiene que comandar Seals, en caso de que alguien tenga problemas para seguir la pista. Los Edelfelt que tienen al menos uno son del Mello y Case Files. Risei tiene al menos 7 porque tenía al menos 10 en su brazo en Fate/0, 3 de los cuales se han entregado desde entonces en esta versión de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Sobrevivientes/servidores revividos y sus maestros. Segundo sable Artoria Pendragon. Shiro Emiya. Primer arquero Gilgamesh. Enkidu. Segundo arquero Emiya. Shiro Emiya/Rin Tosaka. Tercer arquero Atalanta. Rin Tosaka. Cuarto arquero Hércules, anteriormente segundo Berserker. Artemis/Yesbiel Bone Insvern. Primer jinete Iskandar. Artemis/Oaber Velvet. Segundo jinete Medusa. Sakura Tosaka. Caster Justeacelis Rich Bone Insvern Alter/Dark Irisbiel, invocado el 23 de marzo de 1954. Justa Shade Bone Insvern. Saber Gao Changon, invocado el 24 de diciembre de 1990. Yumei Ren/Inako Akuta. Sellos de comando. Enkidu. 1. Artemisa. 1. Shiro Emiya. 4. Rin Tosaka. 3. Sakura Tosaka. 3. Yesbiel de Insvern. 5. Terciopelo ondulante. 2. Justa Shade Bone Insvern. 1. Subcategoría Invocación del Santo Grial, 1954. Yumei Ren/Inako Akuta. 3. Primera Guerra del Santo Grial de Tokio, 1990. Familia Edelfelt. Un mínimo. Tercera Guerra del Santo Grial de Fuyuki, 1939. Risei Kotomine. 7 mínimo. 2. 3 Guerra del Santo Grial, 1868 y 1939. Datos del arma. Nombre. Marmya 12. Propietario. Hércules, sable. Tipo. Antiunidad/antiejército. Rango. AX contra un solo objetivo. Rango. 0,4. Número máximo de objetivos. 1, 100 personas. Una enorme espada blanca y dorada fabricada con el propósito explícito de desafiar la profecía y salvar el mundo. Marmya 12 fue esencialmente el esfuerzo del dios Hefesto para crear algo parecido a Excalibur. Era una tarea tan desalentadora que necesitaba ayuda para completar el arma. Marmya 12 finalmente resultó ser una espada tan grande que incluso los dioses atlantes/griegos no pudieron usarla. Muchos dioses menores que agarraron su mango negro no pudieron sacar la espada en absoluto. Si esta arma hubiera encontrado un portador durante el descenso del Titán Blanco en 12.000 AC, la historia podría haberse desarrollado de manera diferente. Solo cuando llegó el turno de Hércules para intentar desenvainar la hoja, se encontró al dueño adecuado, y el más grande de los héroes griegos afirmó que la espada era liviana mientras la sostenía en una mano. Si bien esta es una historia similar a Swords of Selection como Merodacho Calibur. Después de la muerte y la ascensión a la divinidad de Hércules, la espada sobrevivió a través de una línea de descendientes durante todo el camino a través de las eras griega y romana hasta la era artoriana.
El rey Artoria Pendragon reclamó la espada como premio de guerra por derrotar al rey Riense de Gore y agregó el arma a la armería de Camelot. Descansó allí hasta 1994, cuando fue devuelto a Hércules al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Aunque era un servant de clase Archer con algunos aumentos de clase Berserker en sus estadísticas, Hércules retuvo sus habilidades con su escuela de combate Ninelibes y es completamente capaz de emplear el arma con toda su fuerza como si fuera un saber. Nombre: Arco de la Hidra. Propietario: Hércules, arquero. Tipo: antiunidad / antiejército. Rango: A contra un solo objetivo. Rango: 20-99. Número máximo de objetivos: 1, 500 personas. El arco de la Hidra es el arma principal a distancia de Hércules, que le dio Apolo y es famoso por ser muy utilizado durante sus 12 trabajos y su tiempo con los argonautas. Se volvió mucho más letal después de sumergir sus puntas de flecha en el veneno de la Hidra del Lernaean. Estas flechas envenenadas finalmente se usaron para matar al centauro Nessus. La sangre contaminada de Nessus eventualmente mataría a Hércules, lo que significa que Hércules fue asesinado indirectamente por su propia arma. Las flechas también mataron a muchos centauros intencionalmente y sin querer, torturaron a Quirón con dolor hasta el punto de entregar su inmortalidad, mataron a un águila que previamente torturó a Prometeo y Quirón, mataron a muchos pájaros de Estimalian y mucho más. El arco podría considerarse un arco hermano del Tauropolos, Boothaven de Atalanta, y se ve reforzado por una fama aún mayor. Eso sí, se dice que gran parte de ese poder proviene del veneno y del simple hecho de que Hércules es uno de los mejores arqueros de la historia. Con su escuela Ninelibes, puede usar el arco más allá de los límites de la capacidad humana. De particular fama es la técnica Ninelibes, Shot y de Undredeax. Este entrenamiento le permite golpear una gran cantidad de objetivos con su arco a lo que se describe como velocidad divina, golpeando tan rápido que todos los golpes podrían haber golpeado a la vez para la mayoría de los intentos y propósitos. El mismo hecho de que el arco pueda recibir tal castigo y seguir funcionando es porque es una construcción divina. Cabe señalar que Artemis le otorgó acceso al noble fantasma Phoebus Catastrope después de la Cuarta Guerra del Santo Grial, lo que aumentó aún más su versatilidad.